¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy quiero hablar un poco acerca de hipnosis. Bueno, primero contarles quién soy, porque no todos saben que soy Victoria, médico, pediatra y también hipnoterapeuta desde hace ya unos años, varios. Y mi pasión por la hipnosis nace en un momento en que yo estaba certificada en mi formación en el posgrado de pediatría. Bueno, algunos ya saben, otros no, pero bueno, nada, tenía fobia social y en el momento o sea, hice el primer año, que era como una policlínica, era como un ambiente más cálido y más chiquito, y en segundo año tuve que pasar al Pereira, donde eran ya unos grupos, era un grupo extenso, ya éramos 20, 30, no sé, éramos un montón porque estábamos los de segundo y los de tercero juntos, y tenía que contar los pacientes, y a mí me entraba pánico. Y bueno, un poco eso sumado a otras cosas que pasaban en mi vida, decidí dejar a un tiempo. En un momento tenía que ir por unos trámites al hospital y me encuentro con una profe que, bueno, nada, de lo mejor que había en ese hospital, que, bueno, charlando un poco con ella me dice, yo hago hipnosis, si querés, nada, te doy mi número y te comunicas. Y me pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo. Al principio cuando dicen hipnosis, yo quedé tipo, hipnosis, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué hablan? Como miedo, o como pensando, no, el péndulo me va a dormir, no voy a poder controlar nada, ¿no? Todas esas cuestiones. Pero bueno, yo soy bastante mandada, me gusta experimentar, y la verdad que dije, bueno, ok. O sea, pasó un tiempito y la llamé y le dije, sí, bueno, hagámoslo. Y me hizo mucho bien. Después de eso quedé fascinada, enamorada, como decía, yo quiero hacer esto. O sea, me hizo bien, volví a estudiar, o sea, como que realmente tuve un cambio de perspectiva, fueron 3 sesiones y me ayudó muchísimo. Y bueno, eso, quedé como muy entusiasmada, yo quiero esto, quiero hacer esto, dije en ese momento, pero bueno, no había formaciones en el Uruguay hasta que en el 2019, bueno, me formé acá en Uruguay. Y empecé como a experimentar la magia de la hipnosis, que no es mágica, pero para mí es magia pura en el sentido de que me entusiasma, de que la verdad que es lo que disfruto hacer con los niños. Bien, pero entonces contarles un poco acerca de la historia de la hipnosis, que parece que uno dice hipnosis es como algo nuevo, pero no lo es, ¿no? Hay muchos lugares en el mundo que se usa desde hace muchos años, desde el 50, por ejemplo, en Estados Unidos. Y además, bueno, ¿no? Es algo que en el Nuevo y en el Viejo Testamento se habla de niños que fueron curados a través de sugestiones, ¿no? O en los rituales, ¿no? En ceremonias ancestrales también, los niños y adultos entraban o entran en estados de trance, ¿no? Que son estados hipnóticos. Pero bueno, yendo ya como al personaje, ¿no? Que se dio como a conocer primero con la hipnosis, es Franz Anton Mesmer, que bueno, algunos capaz que escucharon hablar del mesmerismo, que lo que hacía Mesmer era un médico que él decía que nosotros teníamos como un fluido magnético en nuestro cuerpo, que si había alguna enfermedad ese fluido se bloqueaba, y que él lo que sabía hacer, ¿no? Como con unos pases magnéticos con sus manos y con imanes, era desbloquear eso. Y la realidad es que hacía como unas sesiones con mucha gente, ¿no? Se sentaban y hacía todas esas cuestiones, y lo que pasaba ahí era que era como muy tremendo de ver, porque muchas personas tenían convulsiones, sincopaban, yo que sé, pasaba como de todo, era como muy impactante. Y realmente resolvían, ¿no? Sus temas. Entonces ahí también aparece que era contemporáneo, en cierta época, otro, creo que era cirujano, era médico, James Bride, que bueno, que era bastante escéptico de lo de Mesmer, pero fue a verlo, ¿no? Y quedó como bastante impactado y se puso a indagar acerca de esto que hacía Mesmer. Y bueno, es como que él descubre la parte más neurofisiológica de la hipnosis, es él, porque bueno, se pone a estudiar y se da cuenta que no, que en realidad no era que había una energía externa, sino que lo que pasaba es que el cerebro generaba como una concentración y una fatiga que producía una relajación en el cuerpo. Y entonces él empieza con inducciones visuales, entonces es como, bueno, mira este dedo, ¿no? Concéntrate ahí, y generaba una fatiga ocular
¿tá? Que relajaba profundamente a las personas y permitía que trabajaran en su consciente. Y también es quien le da el nombre de hipnosis, ¿tá? Que himnos, el dios del sueño, que, bueno, nada, quedó con ese nombre, pero bueno, obviamente la hipnosis no es lo mismo que el sueño, ¿no? No es lo mismo que estar dormido, que eso es importante porque puede confundir también, que eso lo vemos ahora después. Eh, Bien, después, bueno, estaba Charcot, Bernheim, que bueno, que Charcot lo que decía también un neurólogo, que decía que básicamente solo se podía hipnotizar a personas histéricas y en realidad, bueno, después este señor Bernheim lo que hace es como ampliar este concepto, dice, no, se puede hipnotizar, o sea, cualquier persona es hipnotizable, ¿no? Y amplía ese concepto. Y bueno, después tenemos, o sea, hay muchas más personas, ¿no? Freud también practicó la hipnosis, o sea, pero bueno, esto es como algo, un pantallazo. Y bueno, después tenemos la gran estrella de la hipnosis, que es Milton Erickson, que también fue un médico, eh, que bueno, él lo que hacía fue como revolucionó, ¿no? La hipnosis, aplicaba la hipnosis conversacional, ¿no? Lo que se llama hipnosis estratégica también, o confusional, es como, él les decía a una persona que capaz que no se quería relajar, él decía algo así como, y bueno, y puedes no relajarte todavía y decidir no decidir cuándo te vas a relajar. Y eso generaba como confusión, la mente empieza a decir, decidir, no decidir, es como que no entiende, ¿no? Y en ese momento se genera como un vacío, donde la persona entra como en su subconsciente y es como un lugar donde es más fácil eh, aplicar las sugestiones. ¿Sí? Bueno, esto era un poquito la historia. Y en sí, entonces, ¿qué es la hipnosis? Porque, digamos, hay como muchos mitos acerca de lo que es la hipnosis y hay como muchos conceptos cerrados, ya que la palabra se utiliza para muchas cosas y hay que diferenciar lo que es la hipnosis clínica de la hipnosis de show, que muchos médicos aún tienen este concepto de que la hipnosis clínica es lo mismo que la hipnosis de show y no lo es. Bien. Eh, bueno, como una definición así, es como un estado de concentración y focalización máxima. Por eso es bien diferente a estar dormido, porque en realidad en la hipnosis vos estás sumamente despierto, simplemente estás muy concentrado en algo y perdés noción de lo que pasa o sucede en tu periferia. ¿Tá? Y todos tenemos estados hipnóticos espontáneos, ¿no? Donde, uy, ¿qué pasó? La perra. Todo el tiempo en el día a día, ¿no? Cuando vos estás concentrado en algo que te gusta mucho y decís, ay, ¿cómo se me pasó el tiempo porque estaba haciendo esto, estaba como tan concentrado? O cuando estás muy concentrado disfrutando algo y tampoco, no sé, te hablan y no escuchaste. Bueno, esos son estados hipnóticos espontáneos que tenemos los seres humanos. Lo que hace un hipnoterapeuta es buscar esos estados, llevarte a tu subconsciente y trabajar ahí con la palabra, con la voz, a través de sugestiones. Básicamente es eso, ¿sí? Es muy importante para un hipnoterapeuta lo que es la palabra, ¿no? Y tener como claro la importancia de la palabra, que una palabra tiene un significado y una importancia y una emoción diferente para cada persona, ¿no? Es como si yo voy manejando, ¿no? Y de repente me pasa uno y digo, no, ¿qué hiciste, pelo? ¿No? Es un significado, una emoción. Si estoy con una amiga y le digo, ay, pero sos una pelotuda, mira lo que hiciste, juá, 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 es otra la emoción y sin embargo la palabra es la misma. ¿Tá? Y también ante una misma palabra, yo qué sé, yo digo escuela, para mí escuela es, bueno, Clementina, hacer los deberes, la túnica, levantarnos temprano, ¿no? Pero para la maestra es su trabajo, corregir deberes, tiene otra emoción, otra impronta, la misma palabra, ¿no? O tiene otro significado, ¿tá? Y esto es como muy importante de ver y de poder como preguntar mucho, ¿no? Previo a una sesión de hipnosis, porque les doy como un ejemplo. Si yo no pregunto, no indago qué le gusta a la persona o a qué le tiene miedo, un poco de su historia, yo puedo empezar a tratar de que la persona se relaje, ¿no? Con una inducción o con un hablando acerca de la playa, o una profundización acerca de la playa, diciéndole, bueno, imagínate que vas a entrar al agua y estás relajado. Y quizás, si yo no sé, esa persona, mira si previamente justo casi se ahoga en la playa.
Entonces lo estoy llevando a una experiencia negativa. Entonces tengo que saber, ¿no? A qué le tiene miedo, qué le ha pasado, para no utilizar algunos recursos, ¿no? En determinadas personas que les va a generar como un malestar. No es que les genere daño, porque también los efectos adversos de la hipnosis son ceros, nulos, pero bueno, no va a ser cómodo para esa persona, ¿no? Y la idea es que sea algo agradable las sensaciones que tengas con la hipnosis. Entonces todo esto es muy importante previamente. Bueno, ¿qué más les quería contar de esto? Y bueno, un poquito de los mitos, ¿tá? Que el mito más grande es el de perder el control, porque se confunde este tipo de hipnosis con lo que es la hipnosis de show, ¿no? De que me van a hacer comer una cebolla, de que no voy a poder salir del trance, mirá si me quedo ahí trancado, ¿no? Esto es algo peligroso y nada que ver, porque en realidad es todo lo contrario, ¿no? Cuando tú trabajás con hipnosis clínica, lo que haces es darle el poder y el control a la persona, ¿no? Y todo el tiempo el paciente es quien controla la situación y el paciente gana control porque va solucionando temas de su vida, o sea que va ganando control en su vida. O sea que es totalmente lo opuesto a lo que muchas personas creen, ¿tá? Otro tema importante es esto de las soluciones mágicas, o sea, es verdad que muchas personas aparecen como después que hicieron un montón de cosas y dicen, vengo a probar esto, porque es como que esto es una sesión y ocurre, pasa, o sea, no sé, 20 años fumando y tenés que dejar una sesión. Y a veces pasa, pero a veces no, digamos, y muchas veces hay personas que necesitan un proceso. Es verdad que la hipnosis no es como la psicoterapia, que haces procesos eternos o muy largos, pero bueno, no es que a veces se te soluciona el tema en una sesión, puede pasar, pero es como digo, básicamente igual es importante hacer un proceso, ¿tá? Eh, Eso, no, tampoco me gusta hablar de tiempos, pero sí que no son años, pero bueno, las cosas llevan su tiempo, llevan su proceso. Y no hay soluciones mágicas, no es te toque con la varita mágica y se solucionó todo, ¿tá? No funciona así, nada funciona así en la vida, o sea, tenés que poner bastante de voz, o sea, no. Eso, con cualquier herramienta terapéutica sucede básicamente lo mismo. Pero sí es real que con la hipnosis, no sé, porque hay como ese concepto de que en un segundo te va a cambiar la vida. Y bueno, eso sí que vas a ver cambios en la primera sesión, pero a veces tenés que trabajar más, ¿tá? Después es diferente, esto es importante, ¿no? No es estar dormido, porque, o sea, en los niños el niño puede estar relajado según la edad o no, ¿tá? O sea que la relajación en sí en la hipnosis no es algo fundamental que tiene que estar sí o sí, puede no estar. Si está mejor porque potencia el efecto, pero si no está, funciona súper bien también. Eh, pero bueno, ¿qué les iba a decir? Me perdí. Me perdí de esto. Ah, bueno, no, que claro, como si ves una persona que está relajada, puedes creer que está dormida, porque va a estar con los ojos cerrados, va a estar respirando más lento, va a estar muy tranquilo. Y también como que daba para creer esto muchas veces porque los hipnoterapeutas usaban términos como, bueno, ahora vas a despertar de este sueño y ahora vas a entrar en un sueño profundo, ¿no? Como esas cosas que en realidad no es eso, porque es bien diferente a estar dormido, como les decía antes, previamente. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo es una sesión de hipnosis? Depende si es en adultos, si es en niños, ¿tá? Pero en realidad, a mí que me gusta trabajar con niños trabajamos mucho con psicoeducación, con juegos, ¿tá? Algunos niños que también les gusta relajarse o que ya saben relajarse. Bueno, trabajo con la relajación, depende de la edad, obviamente, pero no, como les decía, no es algo necesario. Y las sesiones de 30 minutos. Algo fundamental con los niños que hace poco me pasó que vi un niño que no quería venir. Y claro, es muy difícil en hipnosis trabajar con un niño que no quiere. O sea, y yo siempre les explico antes, pero bueno, no sé qué pasó ahí, pero bueno, que es fundamental que el niño tenga deseos de ir a la hipnosis, que tenga ganas de cambiar, que tenga ganas de, de solucionar ese tema que trae. ¿Tá? Eso es muy importante en la hipnosis. No digo que no funcione en otros casos, pero sí, seguro que va a ser mucho más rápido y más efectivo si está esta condición. Bien. Y bueno, en adultos es un poco más larga quizás la sesión y se asocia por lo general la relajación, o yo asocio por lo general la relajación. Eh, y bueno, es muy interesante también. Pero bueno, me gusta mucho más, es verdad, trabajar con niños, ¿no? Y funciona muy bien, ya saben, para ansiedad, para el dolor, para enuresis,
para tricotilomanía, onicofagia, bueno, depresión. No, es brutal, o sea, bueno, esto de la técnica, en la emergencia, la técnica del guante mágico para cuando van a puncionar a un niño, son técnicas de 5 minutos, ¿no? Y hay como eh, muchas aplicaciones. De hecho, el lenguaje hipnótico, ¿no? Yo lo aplico mucho en mis consultas en la emergencia, cuando trabajo en las guardias, porque ya desde el vamos, ¿no? El rapport que vos generás con el paciente, presentarte la sonrisa, qué le decís al niño, ¿no? Cómo generar ese vínculo, esa conexión desde el vamos para que después todo fluya mucho mejor. Bueno, esto era lo que les quería contar un poquito de la hipnosis, espero que les sirva, que les guste y bueno, les mando un beso.